Hey, ¿qué tal? Saludo. Mi nombre es Carlos Josué González Aracena y en el día de hoy le voy a estar hablando acerca de uno de los hombres más grandes en el campo de la química, tal que es considerado como el padre de la química moderna, nada más y nada menos que Antoine Lavoisier. Y vamos a estar hablando un poco de su biografía y los aportes que este hombre hizo a la química. Permítame decirle que este fue un economista, un químico, un biólogo francés, figura predominante en el siglo XVIII. Sus aportes más importantes fueron la ley de la conservación de la masa y el descubrimiento de la función del oxígeno en la respiración, entre otros. También estudió la molécula del agua, sulfató la teoría del flogisto y explicó la combustión. Además escribió un texto elemental sobre química y estudió a introducir el sistema métrico, creó la primera tabla periódica, contribuyó al establecimiento de la nomenclatura de la química moderna. Bueno, vamos a estar hablando acerca de los aportes que este hombre hizo, considerado como el padre de la química moderna. Comencemos con la ley de la conservación de la masa. Lavoisier mostró que la masa de producto en una reacción química es igual a la masa de reactivos. Entre otras palabras, ninguna masa se pierde en una reacción química, dando a entender. Según la ley, la masa es un sistema aislado, no es creada ni tampoco se puede destruir por reacciones químicas o transformaciones físicas. Esta es una de las leyes más importantes y básicas de la química moderna y la física. Bueno, y también la naturaleza de la combustión, una de las principales teorías físicas del tiempo de Lavoisier, era la teoría del flogisto, la cual afirmaba que la combustión estaba formada por un elemento llamado flogisto. Se creía que las cosas al quemarse liberaban el flogisto en el aire. Lavoisier refutó, ¿verdad? Abogó que esta teoría no cumplía, ya que demostró que en otro elemento, el oxígeno, jugaba un papel muy importante en la combustión. Además, cuando hablaba del agua, decía que el agua era un compuesto, no un elemento, como muchos creían en ese entonces. Lavoisier durante sus experimentos descubrió que el agua era un compuesto hecho de hidrógeno y oxígeno, más hidrógeno que oxígeno, cuando se hablaba a nivel de peso. Ante este descubrimiento, los científicos a lo largo de la historia habían pensado que el agua era un elemento. Bueno, en ese entonces Lavoisier informó que el agua era aproximadamente el 85% de oxígeno y el 15% de hidrógeno en peso, como ya hubiera dicho. Por lo tanto, el agua parecía contener 5.6 veces más oxígeno en el peso que el hidrógeno. Ya en la parte de, cuando hablamos de la parte de los elementos y la nomenclatura física, Lavoisier sentó los fundamentos de la química moderna, incorporó una tabla de sustancias simples, la primera lista moderna de los elementos entonces conocidos, como es hoy. Definió el elemento como último punto que en el análisis es capaz de alcanzar, o en términos modernos, una sustancia que no se puede descomponer más que en sus componentes. Además de esto, el primer libro de texto de química en el 1970
En el 1786, Lavoisier escribió el Tratado Elemental de Química, convirtiéndose en el primer libro de química, el cual contenía la lista de elementos, las teorías más recientes y las leyes de la química, incluida la conservación de la masa, por supuesto, porque ya era la teoría que él quería hacer enfoque, ¿verdad? Hacer énfasis, y en el que también refutaba la existencia del foguisto. Además de esto, la teoría calórica, Lavoisier desarrolló extensamente investigaciones en torno a la teoría de la combustión, en el que, según argumentaba, el proceso de combustión daba lugar a la liberación de partículas calóricas. Partió de las ideas que en cada combustión hay un desprendimiento de la materia de calor o fluido higienio o de la luz. Para más tarde demostró que la materia de calor es ingravida al comprobar, cuando se comprueba que el fósforo ardía en el aire en una muestra cerrada, sin cambio apreciable de peso. Fue este hombre, ya para concluirles en la parte hablando de este hombre tan importante en aquel entonces, ya como antes mencionado, considerado padre de la química moderna. Pasó su vida estudiando, se dice que tenía un laboratorio donde tenía la potestad de recibir otros químicos de diferentes países, ya que le gustaba trabajar en equipo para así entender más bien la naturaleza. Y este hombre dedicó su vida para los aportes de la química, pero finalmente y lamentablemente murió no por muerte física natural, sino le arrebataron la vida en el 1794, cuando fue decapitado por problemas y motivos de la Revolución Francesa. Espero que este video le haya sido de gran ayuda en los aportes que hizo este químico, biólogo y economista, ¿verdad? Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.